Silver Talk, información, consejos y entrevistas para los temas más relevantes para la generación de más experiencia. La generación Silver. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espera que termine. Bienvenidos nuevamente a Silver Talk, el programa que todas las semanas, durante 4 días a la semana, le trata de traer información, conocimientos, tips, recomendaciones relacionadas a la generación Silver. Pero como ya nos han escuchado y nos seguirán escuchando una y otra vez, y Manuel, mi compañero de faena aquí, es uno de los que más enfatiza eso, esto no solamente es para los que estamos en la generación Silver, sino para todos aquellos que quieren relacionarse con nosotros en la generación Silver, ver dónde están las oportunidades y aprender también de nosotros. Así que ese es el propósito de este programa. Así que con eso le doy también la bienvenida a Manuel Lorenzo, mi compañero de faena. Manuel, bienvenido. Bienvenido, gracias Jaime. Agradezco mucho nuevamente tu presentación de todos los días y doy la bienvenida a los oyentes. Muy contento también de seguir contribuyendo con este espacio junto contigo, mi partner in crime. Exacto. De este tema, que en realidad es un tema muy poco explorado, ¿no? El mundo de la generación Silver y de la economía Silver, en realidad es un tema que está muy poco explorado, especialmente en Panamá, y hay otros países del mundo donde afortunadamente ya es un tema del cual se habla bastante. Y la verdad es que es un mundo inexplorado, donde no solamente la gente de la generación Silver está visible para aportar y para dar más a la sociedad y para poder ser un factor de cambio y un factor de crecimiento y un factor de desarrollo social y económico, sino también que nosotros, la generación Silver, somos una generación que somos una oportunidad también. Exactamente. Una oportunidad, una mina No digas de cobre, no digas de cobre, pero sí una no, mina. sí, pero y tampoco, bueno, ni cantera puedo decir, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, somos un espacio Exactamente, de oportunidades. en un espacio donde hay muchísima oportunidad de Así es. servirnos en nuestras distintas capas etarias, en las necesidades que tenemos, porque además somos una generación cada vez más numerosa y cada vez más educada también, según incluso los datos del último censo. Exacto, y más Así que bueno, influyente. bienvenidos a este programa de hoy a nuestros queridos oyentes. Así es. Bueno, hoy vamos a estar hablando con el invitado que en unos minutitos voy a presentar. Vamos a estar hablando de muchos de los temas que hemos hablado en otras ocasiones. Este será otro ejemplo más, pero esta es una persona que tiene un rol interesante e importante porque es líder de una empresa aquí en Panamá. Así que ahí tiene una persona que después de los 50 años está al frente de una empresa, así que eso también es importante entenderlo. Hay una serie de cosas que queremos ver también de ese reto, pero también otra serie de fenómenos que tienen que ver con mantenerse activo, mantenerse vigente, mantenerse influyente más allá de los 50 años, ¿no? Entonces, el invitado hoy, que como les digo, lo voy a presentar en unos instantes, vamos a estar hablando de eso. Pero comenzamos, como tratamos de hacer en la mayor parte de los programas, con algunos datos, alguna información que nos ayuden a ponernos también en contexto con lo que vamos a estar hablando. Preparando ahí material para hoy, encontré un artículo, tiene tiempo ya, más de 10 años, pero no deja de estar vigente todavía en el tema de Forbes, de la revista Forbes, que a su vez se basa en otro artículo de Wall Street Journal, que son publicaciones muy orientadas al tema de negocios, ¿no? Forbes, la revista Forbes, y el Wall Street Journal como periódico o diario que se dedica a temas casualmente financieros y de negocios, ¿no? Entonces, dice este artículo del 2012, dice, se encontró que los CEOs más jóvenes tienden hace un contraste entre el CEO joven con el CEO más
de mayor edad, dice, se encontró que los CEOs más jóvenes tienden a ser más energéticos e innovadores y dispuestos a tomar más riesgos, en contraste con los CEOs de mayor edad, que suelen ser más hábiles para manejar gente y procesos, son también mucho más balanceados y justos en sus juicios y análisis de temas complejos. Entonces ahí ya se dan cuenta ustedes algunas diferencias que son obvias, no estamos diciendo nada nuevo, pero creo que nos alerta eso de esas diferencias que existen entre un grupo y el otro. Y el artículo continúa diciendo también que la juventud en el campo de los altos ejecutivos significa que los más jóvenes están enfocados en energía, en toma de riesgo, en pensamientos frescos, mientras que los más veteranos, los más viejos, CEOs o directores de empresas están enfocados más en temas de sabiduría, en la experiencia, en manejar las vicisitudes de vida y de trabajo. Entonces ahí ven el contraste también de eso. Y dice el autor del artículo que quizás la pregunta, y esto es bien interesante, dice que la pregunta que muchas veces nos tenemos que hacer, los que nos movemos en este ambiente, no es tanto quién es mejor, si es mejor el más joven o es mejor el más viejo para liderar una empresa, sino que la pregunta debe ser cómo a mi edad, la que sea, puedo balancear mis fortalezas y mis debilidades con otros que me rodean, con las otras personas que me rodean. Y eso es bien interesante. Y eso lo hemos visto aquí, Manuel, tú y yo, cuando hemos entrevistado a otras personas, que muchos nos han dicho casualmente eso. Los más veteranos nos han dicho, me gusta rodearme de gente un poco más joven que yo, que piensa diferente, que tiene otro tipo de energía, otro tipo de ímpetu. Y algunos jóvenes que también hemos entrevistado nos han dicho también lo contrario. A mí me gusta mezclarme con gente que es de mayor edad que yo, porque me ayudan con los temas de más aplomo, a evaluar las cosas con mayor serenidad que la que puedo hacer yo, ¿no? Entonces, es una mezcla interesante y es una evaluación bien interesante la de este artículo, porque más que asignarle a una edad o a un grupo de edad el premio del ser el mejor director de una empresa o el CEO de una empresa o un gerente general, en realidad lo que está diciendo es, no importa la edad que tú tengas, lo que tienes que hacer es balancear las cosas. Tienes que mirar las cosas dentro de un contexto de balance. Pero bueno, sin embargo, ahí también estuve chequeando algunos datos, esto más que todo en Estados Unidos, pero ese parece que es la tendencia también en muchas otras partes del mundo. Hay muchas personas que están al frente de empresas que son personas de bastante edad. Comenzando con los Estados Unidos, ¿no? Con el presidente de los Estados Unidos, que ya tiene 80 años y ahí está peleándose con el otro candidato que le viene atrás también, que también anda por ahí también en la misma edad, así que... No está muy lejos. Exactamente, no está muy le lejos. lleva Así mucho, que, sí. no, para nada, para nada. Pero ahí están, ahí están. Hay otra persona, Warren Buffett, que tiene 90 años y todavía no quiere soltar el micrófono, ni la toalla, ni nada. Ahí está pegado Oye, a el otro día vimos una entrevista de Henry Kissinger. Henry Kissinger, que Tiene todavía está 100 dando vuelta años. por ahí. Exactamente. Todavía está dando vuelta y opiniones por Ajá, ahí, ¿no? ajá. Interesante. ¿Quién más está por ahí? Encontré en la lista a Rupert Murdoch, el El que era magnate de los medios de comunicación en Estados Unidos, el CEO de Fox, la corporación Fox de sí. televisión, tiene periódicos, tiene un montón de cosas. El tipo tiene 91 años. Y todavía se pelea con los presidentes, así que Sí, todavía se pelea está con todo el bien. mundo, ¿no? Está Michael Bloomberg, que fue alcalde de Nueva York, que tiene la empresa que lleva su nombre, de Bloomberg, que tiene que ver con temas financieros, que tú también manejas muy bien, Manuel. Bueno, tiene 79 años. Así que para que ustedes vean que la edad en realidad es un tema relativo. La edad es un tema relativo, es un tema que hay que mirar con cuidado. Y como decía el artículo este de Forbes y del Wall Street Journal, el reto es cómo uno mezcla esas cosas, porque todos tenemos deficiencias, todos tenemos debilidades y tenemos que ver cómo las mezclamos para, independientemente de la edad, poder ser exitosos, porque asumo que estas personas que acabo de nombrar tienen personas que los rodean que balancean las cosas que son en las que son deficientes ellos, ¿no? Desde el presidente de los Estados Unidos hasta todos estos líderes grandes de estas empresas que acabo de mencionar, seguramente tienen equipos que balancean un poco la ecuación, ¿no? Así que bueno, eso era para como entrar en calor con los temas que vamos a estar hablando en el día de hoy con nuestro invitado, ¿no?
Así que bueno, ahora sí, vamos a hacer la presentación. Este es un invitado que Manuel y yo conocemos. Hemos trabajado, hecho proyectos, hecho cosas con él en numerosas ocasiones y lo consideramos un amigo también. Y me refiero a Juan Carlos García Villalaz. Él pone su nombre ahí completo cuando en las redes ustedes lo ven, Juan Carlos García Villalaz. Juan Carlos es el No, él gerente tiene que general de una... Ibas a decir, continuar. Manuel. No, adelante, adelante. No, no. Nada más brevemente, nada más para hacer la presentación y darle paso a Manuel y a Juan Carlos, el invitado. Juan Carlos es el gerente general de una importante empresa de tecnología en Panamá, una de las quizás de las más importantes, con años de trayectoria en Panamá, Solusoft, pero también Juan Carlos es una persona que es emprendedor, está haciendo siempre, anda inventando cosas diferentes, haciendo nuevas ideas, se ha metido en el tema de capacitación, de formación de gente, ha escrito libros, tiene un libro por ahí dando vuelta también, y bueno, es una persona que ya pasó los 50, pero se mantiene muy, muy activo. Lo hemos traído como un ejemplo casualmente de ese grupo de gente que no tira la toalla, sigue produciendo y sigue participando de esta generación plateada. Bienvenido, Juan Carlos García Villalaz. Gracias, Jaime. Gracias a Manuel. Buenas noches a todos. La verdad que contento de estar aquí en el programa y bueno, dispuesto pues, a aportar, yo creo que un granito de arena en todo el concepto de ustedes de Así es, Silver Talk. La verdad así es. que me parece muy interesante y muy apropiado en este mercado y para la Sí, situación hoy día, definitivamente muy exactamente. Y ahí como escuchaste, como decía Manuel, ¿no? Este es una, es un área de oportunidades, es un área de oportunidades, el de la generación Silver. Y yo importante. creo que a veces a los más jóvenes se les olvida que hay una oportunidad con los Silver y a los que estamos en el grupo Silver se nos olvida que nosotros podemos generar muchas oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que rescatar, que tenemos que ir rescatando y esa es parte del propósito de esto. Pero Juan Carlos, eh, hice una presentación muy breve, porque tú tienes varias facetas. Tú tienes esa faceta de estar al frente de una empresa. Tú eres el líder de una empresa, tienes tu día a día lleno de retos, como cualquier líder de una empresa, gente, contratos, proyectos, en fin, tienes una serie de cosas, pero también tienes las otras facetas. Entonces, lo primero que te preguntaría yo a ti es cómo tú manejas las diferentes facetas que tú tienes. Eh, porque maneja mucho más facetas que mucha otra gente que tiene mucha menor edad que tú. Sí, la verdad que mira, bien interesante lo que preguntas, porque eh, yo desde muy joven estaba acostumbrado siempre a estar activo haciendo cosas. Me explico, yo no podía quedarme sentado viendo cosas. Es más, cuando estaba sentado siempre estaba pensando en algo. Y es más, me acuerdo cuando estaba yo en la escuela, estaba en primaria, entonces ese día no tenía ganas de ir a correr y a jugar. Entonces una maestra se me acerca y me pregunta, ¿qué estás haciendo? Yo la miré a los ojos y le dije, pensando. Entonces, a esa edad que alguien te diga pensando, y en hecho estaba pensando en cosas, pues. Entonces, yo creo que lo importante es mantener la mente, el cuerpo, todo en armonía, realmente estar pensando, hay una frase que a mí me encanta, en qué más puedo hacer. Esa es la pregunta que yo me hago todos los días. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Entonces siempre ando reevaluando. Entonces, debido a eso, pues he podido tener una carrera bastante variada, ¿no? Yo me he cambiado de industria. Yo soy ingeniero y comencé en una de las mejores, principales industrias de aquel tiempo, que era la industria del plástico, de fabricación de plástico, Polymer. En aquel tiempo era de las empresas más grandes y después, bueno, hice un MBA y ahí cambié completamente mi objetivo de carrera y me dediqué al management, al marketing, a las ventas
Y de ahí he estado en marketing, en ventas, en management, y no ha parado. Eso es algo que yo creo que es importante. A veces que la gente cree que con el tiempo uno se va quedando así como, entre Es- comillas, oxidándose. Estancado. Exacto. Todo lo contrario, es decir, si tú tienes constantemente tus objetivos y estás pensando y haciendo cosas, ahí no hay óxido que entre. Y sencillamente es la forma diferente que uno hace las cosas. Es más, ahora que hablabas de estadísticas, y yo tengo una estadística, no la puedo compartir ahora mismo, no la tengo a mano, pero recuerdo que hicieron un estudio de emprendedurismo en Estados Unidos, eh, y salió que la tasa de failure, De fracaso. de fracaso de los emprendedores, cuando eran emprendedores así como de más de 50 años, la Ujú. Vale la pena. tasa de fracaso era mucho menor Ujú. versus la tasa de los más jóvenes. Porque los más jóvenes van tomando riesgos rápidamente y está bien, yo creo que eso es parte de la vida. En nuestro tiempo también tomamos riesgos de acuerdo a nuestra condición en ese momento, Sí. pero era curioso que había más tasa de éxito en ese tipo de emprendimientos. Entonces, de ahí es que diversas pues, fondos de inversión se fijan mucho en quiénes están en los equipos y cómo conformar estos equipos para que realmente el negocio pueda prosperar y pueda llegar a los objetivos para los cuales fue planeado. Sí. Juan Carlos, mencionas el hecho de la reinvención y de ir probando y siempre estar activo y pensando en cosas, aunque sean distintas. Claro. Ahora, digamos que tradicionalmente esos cambios y esas reinvenciones antes eran nulas y poco a poco, en la medida que ha pasado las décadas, eso ha ido modificándose en la cultura. Y se ha ido modificando en varios aspectos, pero el aspecto que quiero enfatizar es el aspecto de la edad. O sea, hace 10, 20, 30 años, 40 años, esa reinvención terminaba a los 60. Es decir, a los 60 años era la edad en que se pensaba, incluso hasta hace muy poco, e incluso hay gente que todavía piensa así, que a los 60 es la edad en que game over, o sea, ya terminó todo. Eso ya no es cierto y de hecho tú eres un ejemplo claro, un ejemplo evidente, porque lo acabas de decir incluso. Pero ¿cómo tú ves ese horizonte hacia adelante? Viéndolo desde tu punto de vista personal, pero también desde tu punto de vista o desde tu visión de la sociedad, que también tienes esa claridad, porque te conozco, esa claridad de la visión de la sociedad. ¿A Sí. dónde está ese horizonte? ¿Está en los 90, en los 100, en los 80? Mira, yo creo realmente ese horizonte que uno puede ver realmente no tiene una edad límite. La edad límite te la va a poner realmente ya es más un tema de salud. Mientras tengas capacidad de pensar, mientras tengas capacidad de movilizarte, y aquellos gustos que tienes, el límite, the sky is the limit. El límite es el cielo, literalmente. Sí. Entonces, Sí. Eventualmente, si te has portado bien, va a ser el cielo. Pero sí, exactamente, la verdad es que sí, literalmente. literalmente. Y esperemos que en el cielo, en el mejor de los casos. Exactamente, si te has portado bien, digo. Exactamente, hay que portarse bien. Entonces, realmente esa visión hacia adelante, uno sí debe de reinventarse. Hay estudios que, por ejemplo, indican que a cierta edad ciertas zonas del cerebro comienzan a funcionar un poco diferente, pero positivo desde el punto de vista. Mm, Hay personas que, por ejemplo, comienzan a desarrollar más sus habilidades artísticas, lo aquellos que no han sido artistas. Entonces, no es que ahora van a ser al Leonardo da Vinci, pero comienzan a meterse en otras cosas diferentes. Y yo creo que en términos generales, la sociedad, por alguna razón, y Panamá es un país chico igual, tilda como que la persona se tiene que jubilar y salir del ambiente productivo a cierta edad, porque a esa edad uno se jubila. Entonces hay personas, hay una cultura a ciertos niveles que cuando ya me jubile y yo me dedique a hacer nada o me dedique a hacer lo que me mm, gusta, pues la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que te gusta? Cualquiera de nosotros
nosotros vamos a estar haciendo cosas, ustedes están haciendo estos programas que me parece fabuloso porque les gusta y quieren aportar. Exacto. Entonces, siempre uno tiene que estar viendo qué es lo que le gusta. Yo vengo de una familia, bueno, parte de mi familia es longeva, o sea, mi abuela murió a los 109 años, Wow. eh, mi papá a los 80 y tantos, y era porque se enfermó, porque si no estuvo, y él una vez me dijo, "Y lo que pasa es que me estoy jubilando y no sé qué hacer ahora", pero él era médico, y yo le dije, pero tú sigues trabajando, lo que pasa es que estás jubilando del seguro, en aquel tiempo él trabajaba en seguro y su clínica privada, y siguió trabajando ahí hasta que la salud se lo permitió, y entonces, y él disfrutaba eso. Entonces yo creo que más que todo, uno tiene que buscar cosas que le gusten, uno tiene que buscar cosas, saber enfrentar desafíos, y ya con la edad uno sabe enfrentarlos más, con más sabiduría, con menos apasionamiento. eh, pero sí en Panamá tienen uno que ver esa temática de que hay cierta juventud que dice, no, a esta gente hay que retirarlos como si ya no sirvieran. Inclusive hay las culturas más orientales eh, ven más sabiduría en las personas mayores y van por consejos. En nuestra cultura, como que eso se está perdiendo, como que consultarle a alguien mayor, ¿para qué? Si ya yo sé todo esto. Entonces, eso es algo cultural que de una u otra forma hay que pelear. En LinkedIn, por ejemplo, yo veo que hay unas personas que están constantemente publicando artículos y información, noticias, y ellos están en contra de lo que se llama edadismo, que Ujú. es algo de lo que estamos hablando, y o sea, el edadismo es, hey, espérate, hay gente muy productiva, con mucha sabiduría, que está apta para cualquier trabajo. Entonces, eh, hay que saber, pues, nivelar el requerimiento de la empresa, nivelar el mercado para saber qué tipo de persona tener en tu empresa. Entonces, yo creo que Panamá poco a poco debe ir mezclando eso y quitarnos un poco de la mente el hecho de que el trabajo es hasta cierta edad. Ahora, si es un trabajo físico, yo lo entendería, pero siendo una cultura de servicio, con temas un poco más mentales, intelectuales, yo creo que definitivamente esta parte de edadismo, llamémoslo así, debe ser algo que no Pero, debería disminuir. pero tomando eso que dice el edadismo, Juan Carlos, y tú que estás al frente de una empresa, tú tienes que, como dije yo en la presentación, tú tienes que contratar gente. Tú tienes que hacer contratos con otras empresas, dar servicio con otras empresas. ¿Tú sientes que en alguna de esas líneas tuyas de desempeño como líder de una empresa encuentras elementos de ese edadismo o esa, no quiero llamarlo discriminación, pero esa manera de vernos diferente o verte diferente a ti por tu edad? Vas a contratar a alguien y la persona que va a contratar quizás entre líneas está pensando, bueno, porque me está contratando este señor y ¿qué me puede enseñar el señor a mí si yo en realidad tengo todos los títulos universitarios y tengo todos la experiencia de última tecnología? ¿O qué me puede enseñar si vas a hacer contrato con otra empresa que le vas a dar servicio, te puede pensar quizás en los mismos términos? ¿Encuentras algo de eso en nuestro entorno? Sí, bastante. Sí, y eso es algo con lo cual uno trabaja, ¿no? Esto, dependiendo, en el rubro tecnología, yo creo que el rubro tecnología es un rubro muy interesante, Ujú, porque si te vas a las partes ya más, digamos, apps, ciertos emprendimientos tech, pero yo les llamo cosas pequeñas tech, un pequeño ujú, RP, pequeño warehouse management, etcétera, etcétera, que comienzan por ahí. Yo creo que esos emprendimientos son muy buenos y eso lo hace gente más joven que conoce ciertos lenguajes que tal vez uno ya no ha querido meterse en ese lenguaje, por ujú, ejemplo. Entonces yo conozco de lenguajes, pero hay lenguajes que yo a propósito me he dicho, no voy a aprender ese lenguaje porque no quiero, no está dentro de mis ujú, objetivos ni ujú. quiero programar ya. Entonces, eh, hay personas que en ese sentido tienen esa capacidad y es muy buena. Sin embargo, cuando ya te vas a otras esferas de edad, te encuentras con gente que está muy bien posicionada, con una muy buena experiencia y que
posiblemente los ciertos problemas los resuelven mucho más rápidamente y más objetivamente y con mejores resultados versus alguien más joven. Entonces tú tienes que intercambiar, de tener esa balanza de personas. eh, entonces, en ese ámbito que existe en Panamá, en el rubro de tecnología, tú vas a ciertas empresas y tú ves que la gente tech, de tecnología, que de hecho hay más hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque tuvieron eso, ya tal vez a futuro va a cambiar, pero por alguna razón, históricamente más hombres estudiaban eso. Entonces, pero eso va a ir cambiando. Entonces, lo que yo veo es que en ciertas posiciones, cuando me tengo que conversar, visitar, negociar, estoy hablando con bastante gente más de 50 años. Ujú. Eh, y principalmente porque algunos de estos sistemas que son el corazón de una empresa, tú necesitas cierto nivel de madurez, cierto nivel de estabilidad emocional, etcétera, etcétera, para que te administre todo eso. Y no le quiero quitar mérito ni a los de más edad ni a los de menos edad. Es Ujú. sencillamente, esto es lo que yo he visto. Ujú. Entonces, Ujú. en ciertas empresas, en ciertas posiciones, se requiere eh, eh, ese tipo de madurez. En otras que están más en movimiento y que están en la parte de creación, y creo que tú lo comenzaste, sí vas a encontrar gente mucho más joven, más dinámica, más dispuesta a hacer cosas y si no resulta, se van para otra cosa, para otro lado. Y, y eso juega un poquito en contra porque en algunas empresas quieren más estabilidad en cierto tipo de gente y a cierta edad no tiene esa estabilidad. La filosofía cambió. Hace muchos años nuestros padres trabajaban para entrar a una empresa y estar ahí hasta toda la vida. Ujú. Ya en nosotros nos cambiamos muchas veces, pero ahora la nueva juventud se cambia más rápido de camiseta que, Sí, que, que quién sabe qué. Entonces sí. yo veo eh, esa situación de esa forma y definitivamente hay desafíos que hay que enfrentar. eh, y yo también, bueno, hay veces que dice, lo que pasa es que alguien de más edad viene con sus mañas. Eso es algo que yo he escuchado bastante Sí, esa es y la bueno, muletilla que nos dejan todo el tiempo que y de porque eres qué más viejo tienes maña. y de qué mañas estamos hablando. Y qué tú requieres. Me explico. Lo que pasa es que ya con la edad uno se convierte en menos yes person. Entonces ya tú no estás y que cualquier cosa que te digan, tú lo evalúas y tú emites tu juicio porque ya las canas te han hecho Sí. valorar y te puedes emitir algo. Entonces hay personas, yo lo veo más bien un problema de liderazgo y gerencia de aquellos que podrían contratar porque tal vez no les gusta a alguien con más criterio. Entonces, yo lo veo más por ahí, pero sí, Yo te- no, que alguien, va a ser muy mañoso. Bueno, sin quitar el hecho de que, bueno, hay temas de personalidad de personas que posiblemente lo son. Y Eh, seguramente eran así de que tenían 20 años. exacto, ha sido así toda la vida. Pero también la parte joven también tiene sus mañas. Todo el Así ser es. humano tiene sus Sí, mañas. estoy de acuerdo, Entonces, eso es paradigmático, eso exacto, evidentemente es paradigmático. Sí, los que tenemos más edad tenemos más capacidad de emitir opinión y probablemente también somos menos, podemos parecer más inflexibles, pero en realidad lo que somos gente pensante, simplemente por la experiencia, no porque el joven no sea pensante. exactamente. Es que somos la Tenemos más malea- elementos. la maleabilidad cambia porque tenemos más elementos de juicio. Ujú. Exacto. Fíjate que una de las características de las empresas que se ha venido a dar en los últimos 10 años o de unos 7 años para acá es que ya empezaron a existir empresas y ya de hecho cualquier empresa de más de 50 empleados posiblemente, o quizás hasta menos, ya tiene hasta 4 generaciones mezcladas. Es decir, tiene boomers, tiene X, tiene millennials y tiene Z. Sí, Y, tienes todo. y probablemente ya está entrando una quinta generación digamos, a la edad laboral. Y entonces las empresas tienen que manejar
a estas 4 generaciones juntas. O sea, eso es todo un reto gerencial, todo un reto gerencial, porque resulta ser que ahora ya están caracterizadas con arquetipos, cada una de esos grupos etarios, supuestamente con características, con comportamientos, con pensamientos distintos. Exacto. Claro, por lo que estábamos hablando, porque la experiencia, el tener una opinión informada, la maleabilidad, la flexibilidad, el dinamismo, etcétera, la fuerza. Cada edad tiene, o cada grupo etario de esos 4 que conviven en una misma empresa, tienen arquetipos distintos. Sí. Juan Mira, Carlos, te quería preguntar en esa línea, ¿cómo ves ese reto gerencial desde tu punto de vista Porque yo comercial? agregaría, Manuel, yo agregaría que en el caso de Juan Carlos, él lo vive, porque creo que es Sí, sí, sí. parte de lo que él vive en sí, su día a día, ¿no? Día a día, pues correcto. mira, eso sí, definitivamente. Mira, es un reto, digo, ya vamos a ver una faceta, tolerancia. Hay cierta gente que son menos tolerantes a esa edad. Yo recuerdo a mi edad, cuando estaba más joven, definitivamente mi tolerancia era menor. O sea, yo quería, pasaba algo y era favorito, pues. Era un Entonces, Alcacelser, pero en exactamente. esencia. Entonces, bueno, propio de la edad. Entonces, yo creo que para manejar y sacar el provecho correcto, eh, yo creo que uno debe desarrollar, y las empresas tienen la responsabilidad de desarrollar las características de liderazgo en las personas, de tal forma de que ese tema de edad, edadismo, eh, ¿sabes? No importa qué edad tengas, sino que tú puedas sencillamente interactuar y entender, ser flexible. No es que pienses igual, pero entiende que van a ver personas diferentes. Yo tuve la buena fortuna que yo comencé a trabajar desde que yo me gradué relativamente joven, a los 21 años ya yo era ingeniero, eh, y a los 22 años ya yo estaba manejando una planta industrial, una de las plantas industriales de Polymer, que tenía como 200 empleados. Y recuerdo que ahí nos entrenaban en temas laborales, contratos laborales, de todo. O sea, recibí digamos, una buena educación de la empresa. Lamentablemente eso ya yo no lo estoy viendo tanto en las empresas. Las empresas te dejan como quien dice, él es joven, así que él debe saber bastante. Entonces, en aquel tiempo era, y después me cambié a otra empresa en donde la cultura, o sea, te creaban capacitaciones para que tú fueras mejor, para que tú aprendieras a manejar diferentes tipos de personas. ¿Por qué? Porque sabían que tú de esa forma ibas a producir más y vas a dar los resultados que ellos necesitaban. Entonces, en ese sentido, cuando yo me enfrento con todo eso a través de los años, me da un bagaje muy importante. Yo no estoy viendo eso tanto hoy día. Hoy día hay más deficiencias cuando se juntan estos equipos y lo que se trata entonces, no, que este viejo, entonces, en mi día a día yo trato de que eso no suceda, sino que cuando hay esas discusiones, traigo a la gente, conversemos, entendamos y para lograr algún tipo de consenso. Y si no, para que entiendan cada uno su posición. Si la entiendes, entonces, bueno, hoy te fue mejor a ti, mañana le va a ir mejor a la otra persona. Entonces, es un tema de cómo manejar y tiene mucho que ver con liderazgo en las empresas. De lo contrario, va a existir eso y lo que resulta de eso realmente es un costo incremental para la empresa. ¿Por qué? Porque, número uno, baja la productividad y eventualmente cuando tomas decisiones tienes que liquidar a personas, entonces después pierdes esa expertise. Eh, Así que, ¿sabes? Esto no es tan así, pero hay empresas y hay empresas, Sí. definitivamente. Hay Y, empresas y empresas. y te hago una pregunta curiosidad, tú que tienes ese rol de líder de una empresa, y puede ser una pregunta un poquito más difícil, pero ¿cómo tú crees que la generación más joven ve el rol de un líder que es más veterano en función de que
la brecha que hay entre ese joven para llegar a ese puesto de liderazgo la está viendo muy distante, porque tú eres el modelo de que, bueno, perfecto, tú eres una persona de silver, de edad, que está ocupando ese puesto. El otro es un joven profesional, ejecutivo, pero que posiblemente tenga la mitad de la edad tuya. Y él o ella va a ver la distancia que tiene que recorrer, la va a ver mucho más distante, mucho más lejana, precisamente por el ejemplo y el modelo que tú le estás dando. Que es bueno desde el punto de vista de nosotros los silver, pero puede ser todo un reto desde el punto de vista del más joven, porque el más joven comienza ahora a ver la brecha, se le está haciendo más grande. Antes un joven de 20 años veía al gerente general de una empresa que tenía 40 y pico de años. Entonces tú dices, hey, yo hay unos años más y yo puedo estar comenzando a aruñar ese puesto. Pero si yo estoy viendo, yo estoy viendo que el jefe de la empresa tiene 50, tiene 60 años, digo, chuleta, a mí me falta mucho para llegar hasta allá. Y es una pregunta que se me acaba de venir a la mente cuando escuchaba estas explicaciones, pero quería escuchar también tu reacción a eso en vista de esa realidad que estás viviendo, ¿no? Sí, sí, eso va a suceder, eso es inevitable. Lo que normalmente va a pasar es que si tú tomas el contenido del trabajo, ¿sabes? Porque tú quieres al final del día es retención. Entonces, si tienes un talento, tú quieres desarrollarlo para que llegue. Y también eso, porque no todo el mundo puede llegar a ser gerente. Y Correcto. no todo el mundo que cree que si yo estuviera en la posición del gerente, yo haría tal y cual cosa. O sea, eso es algo bastante típico. Yo haría esto, yo haría otro, claro. Porque si no tienes la información, si no manejas la misma información, posiblemente tú vas a decir, yo haría tal cosa, sí, pero si le pones otros ingredientes, posiblemente no sería. Entonces, yo creo que parte de los desafíos que existen en la sociedad de ir trayendo a la juventud, enriqueciéndola con más conocimientos y que se entienda pues cuál es el career path, la ruta de carrera que cada quien va a tener y en qué momento podrías ascender. En compañías más grandes es más, entre comillas, más fácil porque Sí. tienen más oportunidad, hay más departamentos, hay más gente. Yo que he estado pues, en compañías muy grandes también, cuando estás en una compañía muy grande es relativamente sencillo, porque tú haces tu ruta de carrera. En compañías más pequeñas es más desafiante porque hey, para una función tienes una persona Sí, no y hay no, mucho espacio de... no hay mucho, no hay espacio de maniobra. Entonces, Sí. ¿cómo lo haces? Bueno, es un desafío de día a día, ¿sabes? Y en el camino se va a perder gente y eso no puedes evitar. Lo importante es que no se pierdan oportunidades. Sí. Pero sí, ese es un desafío más. Yo te quería comentar algo. Hace unos años fui a Las Vegas a un show tecnológico muy grande. Eh, Creo que había 62,000 personas, una cosa grande. Y, y había, creo que eran 1,000 y pico diferentes sesiones de aprendizaje. Había que meterse a un programa para escoger a dónde tú ibas a aprender qué. Entonces, yo tuve un espacio ahí y vi una sesión y me metí. Entonces me metí a esta sesión y me llamó mucho la atención porque era un lugar grande, grandísimo. Mira, ahí por lo menos había de 1,500 a 2,000 personas. Y para mi sorpresa, estaban hablando de temas de lenguaje de programación más avanzados. Y el que estaba hablando y dando la charla era un señor no Veterano. hiper canoso. ¿Sabes? El tipo era un real veterano. Y me llamó la atención porque él estaba hablando y te decía anécdotas cuando él programaba en tal lenguaje y lo hacía de otra forma. Sí, estamos hablando aquí de lenguajes y para juegos, me explico, de lo más actualizado. No creas que es que está hablando de programitas de ERP, no, esto era bien avanzado. Entonces, lo más curioso de esto, y él intercambiaba todo eso y te decía cuáles son los desafíos de hoy día y cuáles son los desafíos que van a venir a futuro.
y yo me llené un poco de emoción porque toda la audiencia, la principal audiencia eran jóvenes y todos estaban apuntando, ¿sabes? Todos estaban, ¿sabes? Tratando de absorber esa riqueza de información que esta persona, muy conocedor y veterano, estaba impartiendo. Se terminó la charla y le cayeron encima muchos jóvenes para preguntarle otras cosas. Y eso me llamó la atención. Entonces, me gustó mucho, pues, porque eso es uno de los grandes ejemplos donde hay gente joven que sí valora ese tipo de experiencia, ese tipo de conocimiento que se adquiere con los años. Entonces, Pero yo creo que ahí rescataría ese ejemplo bien interesante, porque yo creo que, si bien es cierto, tú estás hablando del lenguaje de programación, yo creo, yo rescataría de eso, de esa anécdota tuya, el hecho, porque yo creo que todos podemos aplicar y aprender de eso. Nosotros, cuando pasamos ya de los 50, comenzamos a volvernos en la categoría ya de veteranos, experimentados o viejos, como nos quieran llamar, una de las cosas que tenemos que hacer es hablar y saber manejar el lenguaje de otras generaciones, porque creo que eso es lo que hace la conexión más fácil. Y posiblemente este señor, independientemente si tenía 60, 70, 90 años, él estaba hablando un lenguaje, y no me refería al lenguaje de programación, era que estaba hablando en los términos que a ese grupo más joven le interesaba escuchar las cosas. ¿Ves? está hablando de tú a tú, ¿sabes? Exactamente. Y yo creo que esa pudiese ser una de las cosas vitales. No sé, Manuel, si tú lo ves así, pero yo creo que podría ser vitales para todos los que estamos en algún momento en puestos de liderazgo después de los 50. Que tengamos esa capacidad de estar sintonizados. No quiere decir que tenemos que pensar iguales, no quiere decir que tenemos que tomar las mismas decisiones, no, pero tenemos que estar sintonizados para que la frecuencia sea la misma, de manera que podamos tener un intercambio con ese grupo que es diferente al nuestro, ¿no? Y no quedarnos nosotros hablando en los términos de nuestra generación, que sí, entre nosotros nos entendemos. ¿Eh? Entre Manuel, tú y yo podemos hablar de cassette, podemos hablar de 8 track, podemos hablar de un montón de cosas. Bueno, Manuel quizás no sé tanto, pero ¿Qué entre pasó? Claro que entre Juan Gracias, Carlos y gracias. yo. Está bueno eso. Oye, mira, yo hace un tiempo un amigo mío, un gran amigo mío, sacerdote, me, yo le llevé a mi hijo estaba chiquitito, y él cuando fue a hablar con mi hijo, en vez de hablarle desde su altura, se agachó y se acuclilló, y él es alto, además, y él hizo todo lo posible por quedar a la altura de los ojos de mi hijo para hablarle. Pero yo observaba, yo no entendía muy bien, o sea, yo realmente vi que hubo una comunicación diferente en esa conversación. Claro, él está entrenado para eso y además es su vocación, etcétera. Y después, en otra conversación, él me dijo, pero es que lo que pasa es que yo hago eso con los niños precisamente para empatizar con ellos. Porque cuando tú les hablas desde lo alto, o sea, desde tu altura natural, ya estás transmitiendo sin hablar y sin lenguaje, estás transmitiendo un nivel una superioridad. Yo traslado esa anécdota que estoy contando de hace años con este amigo sacerdote a esto que acabas de decir, Jaime, que es el tema de la empatía y el tema de ponerse al nivel, tanto para arriba como para abajo. O sea, Sí, no es con los de la edad más alta, como también con los de la edad más baja, porque es la manera, la empatía es desde mi punto de vista, la empatía es la goma que pega a las personas, a los humanos, y es lo que nos hace gregarios, lo que nos hace una sociedad gregaria. Eh, así que cuento esto un poco también y para darle el espacio a Juan Carlos también que nos dé su opinión sobre este tema de la empatía intergeneracional para generar colaboración y que ocurran las cosas. Sí, mira, de hecho, yo tengo 3 hijos, están en los 20, y eso lo veo, ¿sabes? Es cuando, en fases, ¿no? Lo he visto en fases, ¿no? Cuando de repente
uno no entiende algo y ellos no te entienden a ti, entonces hay esos choques de opinión, llamémoslo así. Ujú. Pero después comienzas a hablar y bueno, son hijos, hay el cariño, ¿no? Pero también cuando uno está, uno que es más adulto, yo creo que tiene la responsabilidad de, si no tienes esa habilidad, tienes la responsabilidad de adquirirla, de estudiarla, entenderla, porque las generaciones más jóvenes les va a ser más difícil entenderte a ti, porque el mundo que ellos viven es muy diferente. Ujú. Entonces, yo creo que uno debe, pues, tener esa madurez, paciencia, y cuando hay eso, yo creo que eso también migra hacia las generaciones más jóvenes para que comience a haber esa fertilización cruzada, ¿no? De que ambas partes comienzan a nutrirse y a entenderse y comunicarse mejor. No van a estar de acuerdo necesariamente, pero por lo menos ya vas poco a poco entendiéndose, se entienden los puntos de vista, bueno, y se sigue adelante en el día a día laboral, llamémoslo así. Pero yo sí creo que definitivamente la temática de empatía es algo que uno sí tiene que desarrollarla y aprenderla, ¿no? Y hoy por hoy, gracias a Dios, hay innumerables libros, cursos, hay de todo que uno puede definitivamente ver. Uno de los primeros libros que al menos yo tuve contacto es el de inteligencia emocional de Daniel Goleman, Ujú. bueno, que se convirtió pues en su momento un bestseller. Y ahí uno comienza a entender, caramba, hay algo que se llama inteligencia emocional, porque nada de eso nos lo enseñaron a nosotros en la escuela, ni en la universidad, ¿sabes? Eso no es, eso no- e- ese libro no existía. Entonces yo creo que ese tipo de cosas uno ya, las nuevas generaciones lo tienen, pero ya uno como más adultos tiene que adquirir esa responsabilidad para, eh, para ser más dócil y más flexible en ese sentido. Bueno, y hablando de libros, tú, esa es otra faceta tuya que tienes, Juan Carlos. Escribiste un libro, Aquí lo no, tengo. no, yo sé, lo estoy viendo ahí en el Resuelve. Sí, se llama Resuelve, Pero es un una hashtag. guía, sí, hashtag Resuelve, una guía práctica para resolver problemas complejos. Entonces, esto fue ¿tiene cuántas páginas tiene? A ver, 160 páginas por allá. Eh, Aquí tratamos, bueno, la verdad que mira, yo estaba un día haciendo un trabajo porque me habían pedido eh, un curso de problem solving. Porque esa es otra faceta también, digo, esa otra faceta tuya también es la de ser capacitador, entrenador y Sí, otras cosas, ¿no? Así que, consultor, todo no, eso. para el que nos escucha sepa que Juan Carlos hace varias cosas. Él está enfrente de una empresa, está escribiendo un libro y también está viendo temas de capacitación y formación a Sí, grupos y líderes. mira, estoy y comencé a ver y yo dije, bueno, tú sabes que en Panamá no he visto a nadie que haya escrito algo de esto y yo No. tengo los conocimientos, entonces comencé a escribirlo poco a poco y bueno, hasta que me metí de lleno y bueno, no era tan fácil porque quería sintetizarlo, entonces no lo quería hacer largo, así que yo estudié, hice investigaciones en aproximadamente, no, como 10 diferentes modelos de resolución de problemas. Entonces, algunos de los modelos estos los converso ahí brevemente, pero agrupé todos esos modelos, hice entonces un modelo que le llamo Resuelve, que es de 4 fases. Entonces, con las 4 fases esas, si las aplicas bien, no importa qué tipo de problema enfrentes, vas a poder llegar a identificar la causa raíz y después de ahí vas a poder resolver mejor el problema. De hecho, yo tuve hace un tiempo una sesión era un training y consultoría. Era algo complejo. Con una gente eh, y porque ellos tenían un problema, o sea, ellos querían aprender a resolver sus problemas, etcétera, etcétera. Entonces, se tuvo esa sesión, fueron varios días trabajando con ellos y guiándolos en el proceso. Y cuando terminaron, bueno, estaban muy contentos porque ellos habían identificado a través de esta metodología
que podrían ahorrarse alrededor de $5 millones si se ponían de acuerdo en ciertas cosas y hacían ciertas modificaciones a su proceso. Entonces, digo, definitivamente el curso no era un curso, no era una intervención, llamémoslo así, económica, pero ellos inmediatamente vieron el valor. Le dio beneficio inmediato. Exactamente. Y bueno, es una historia de éxito. Entonces, muchas personas me he encontrado, es que, y ahora que hablamos un poquito de la generación más joven también, una de las cosas que he visto y vi estadísticas también, de que una de las habilidades que no se está enseñando bien ni en el colegio, ni en la universidad, ni en las empresas, es acerca de resolución de problemas. Entonces la gente cree que los problemas son lineales. Tengo un problema y yo tengo que dar una solución sin hacer los análisis correspondientes. Entonces, eso es algo que definitivamente a nivel mundial, la estadística que vi fuera de Estados Unidos, donde ellos estaban muy preocupados porque la gente de las universidades llevaba a las empresas y no entendía muy claramente metodologías de resolución de problemas. Entonces yo creo que aquí en Panamá obviamente es parte del problema, ¿no? Buena parte del problema. Sí. Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque queremos, dame una solución. Es que no hay solución fácil a un problema complejo. Para tú llegar a la solución, entre comillas, fácil, tienes que hacer un análisis profundo. Pero hay muchas personas que creen que, esto es así y lo hice de tal forma. Bueno, la pregunta es, ¿lo hiciste rápido? Sí. ¿Está optimizado? ¿Realmente estás atacando el problema adecuadamente? ¿Estás llegando a la raíz o sencillamente hiciste algo y dentro de 3 meses tienes el mismo problema nuevamente que surgió de otra forma? Entonces, no resolviste nada. No resolviste nada. Entonces, bueno, y eso me inspiró pues a escribir el libro. Ya estoy viendo un poquito la segunda edición. Bueno, yo sí quisiera aprovechar aquí al comercial, Juan Carlos. Lo acabo de buscar en Amazon y ahí está. Así que para nuestros oyentes, se llama #Resuelve, una guía práctica para resolver problemas complejos, y lo acabo de comprar. Ya, lo acabo de comprar mientras hablábamos. Sí. Lo compré para el Kindle porque me parece más fácil de leer ahí, pero evidentemente, eventualmente lo compraré en pasta también. Yo sí lo había leído anteriormente, así que no lo había leído. Puedo atribuir que es muy interesante y muy bueno. Muy bueno. No lo había leído. Y fácil lectura. Para que los oyentes también lo supieran, por eso les digo, lo pueden comprar en Amazon. Sí, mira, en cada capítulo yo pongo dichos, ¿no? Entonces, el problema, o sea, mira este que acabo de abrir, curiosamente, ¿no? Coincidentalmente. Capítulo 7. El problema no es el problema es tu actitud acerca del problema. ¿Quién dijo eso? El capitán Jack Sparrow. En su película, obviamente. Claro, es que tú encuentras sabiduría en muchos lugares, no tiene que ser en una línea del guión. Qué interesante. Exactamente, en una línea del guión. Así que bueno, ya saben, a los oyentes, como dijo Manuel, eso está en Amazon, así que pueden entrar y buscar el libro de Juan Carlos García ahí en Amazon. Carlos García Villalaz. Villalaz, sí. Villalaz. De la Villa de los Santos. Los García y los Villalaz de la Villa de los Santos. Eso es lo que iba a decir, o sea, ese Villalaz ahí es para que quede claro que eres santeño. Yo por eso lo mencioné al principio. Yo nací en Chitré, pero cuando yo nací, bueno, las mamás cruzaban el puente. Tienen que cruzar el río para poder hacer el otro lado. Esa es una placa 6 accidental. Exactamente. Pero bueno, oye, y ese hashtag también yo creo que tiene significado, porque eso tú que vienes del área de tecnología, estás ahora mismo en el área de tecnología, pero ese hashtag también lo hace atractivo para que diferentes generaciones puedan también vincularse con ese tema, ¿no? Con esa temática, ¿no? Exactamente. Es una de las formas, pues, y también lo que pasa es que parte de esto es un poquito una filosofía personal, ¿no? Yo siempre, mis hijos, desde pequeños y yo mismo, mi papá, era que, hey, tengo este problema, y dije, resuelve. Entonces todo giraba alrededor de que había un desafío, un problema enfrente, resuelve. Y ya lo resolviste. Entonces,
siempre ha habido esa filosofía en casa de que cuando de haya ponerte a algo, pensar, de ponerte a pensar. resuélvelo. Sí, sí, ¿Qué sí, estás haciendo para que eso no suceda? sí, sí. Así que, Y yo que a mí conozco, que yo te he visto a ti en acción, gerenciando empresas, y te he visto que tú cuestionas eso, o sea, tú haces que uno piense. ¿Cómo puedes resolver el problema? O sea, tú no le das la solución inmediatamente, sino que tratas de que sí, uno porque llegue. posiblemente uno tiene la solución de algo, pero cuando Exacto. tú haces eso, posiblemente la que tú te pensabas que era la solución, tal vez tú dices, no, me gusta más la alternativa de otra persona, o O sencillamente entre ambos la construyen. la construyes y Sí, evolucionas a otra mejor. Entonces qué bien, me gusta mucho qué bien. eso. Juan Sí, Carlos, y para futuro, ¿qué más podemos esperar de Juan Carlos García? Ya tiene libros, está pensando en un segundo libro, por lo que puedo ver. Estoy pensando en otra temática. Ok, Estoy pensando en una edición adicional de esa que estoy con una colega para ponerle una parte de agilidad y Scrum ok. con metodologías. Entonces estoy viendo eso. Y estoy pensando otro libro, pero eso me lo reservo por ahora para... Ok. eh, que son cosas, me gustan, de hecho, tienen que ver con responsabilidad, porque el tema de accountability a mí siempre me ha fascinado, o sea, ser responsable por resultados, ser responsable, y yo creo que en Panamá, en nuestros medios, en nuestra Oh, cultura, bueno, necesitamos en América, toneladas de eso. las empresas, las personas necesitan realmente hacerse responsables por lo que le, Hacerse. porque lo que le Adueñarse de sus decisiones, adueñarse de sus decisiones, ¿no? exactamente, es un tema que he manejado bastante a través de los años y me parece que es algo que realmente contribuye a la organización, que la gente entienda el valor de esa palabra accountability, que no tiene traducción exacta al español, No la pero tienen. tiene que ver con responsabilidad, con rendición de cuentas, con logro de resultados. Y a mí me da risa a veces cuando la gente dice que no sé qué, en la política, por ahí, no, hizo una rendición de cuentas. Eso es mentira, ¿no? Eso no es ninguna rendición de cuentas. O sea, está diciendo lo que hizo. Sí, Y está decir, explicando nada más, si que acaso. no es ninguna rendición de cuentas. Sí. Es decir, yo me comprometí a esto, hice esto para lograr lo que me comprometí. Ujú, ¿Lo ujú. lograste o no? Bueno, entonces eso ya es una rendición de cuentas. No es Sí. de que solamente recitar lo que Lo supuestamente. que hiciste, Me hice parece, esto, me pavimenta parece, la que. me Exacto. parece fabuloso el tema porque nosotros queda claro que tenemos una cultura de finger pointing, ¿no? Una cultura de señalar, una Exacto. cultura de buscar culpable. Bueno, uno de los puntos que vemos ahí y me gusta Ajá, mucho es, y yo he aprendido muchísimo de esto, es evitar el juego de la culpa. Entonces, exacto. en las empresas, la sociedad nuestra nos está matando el juego de la culpa. Ujú. Entonces, y los últimos días que hemos tenido situaciones aquí, vemos que es una culpa de esto, culpa de esto. Ok, ya nos echamos toda la culpa. Perfecto. Ahora vamos a Pero, solucionarlo. Vamos a ver cómo solucionarlo. Y ahí viene resuelve. ajá, y te Qué bien, clarito. qué bien. Bueno, vamos a estar pendientes para el segundo libro para ver qué Dale. otras recomendaciones nos puede dejar ahí en ese segundo libro, Juan Carlos. Pero bueno, oye, se nos ha ido acabando el tiempo, pero verdaderamente ha sido una conversación muy, muy interesante, muy a gusto con alguien que, como digo, Manuel y yo te conocemos y te hemos visto en acción. Y en mi caso personal he compartido muchas cosas contigo Sí. de trabajo y de proyectos y siempre es interesante poder conversar contigo y que otras personas también escuchen esas experiencias, porque al final eso es lo que queremos, eso es lo que Exactamente. queremos. Buen Los trabajo. que, Lo felicito por esta iniciativa. no, Gracias. gracias a ti que has sacado un tiempito de tu vida personal para atendernos y poder tener la oportunidad de estar aquí con nosotros en el día de hoy. Así que muchas gracias, Juan Carlos, por estar con Gracias a nosotros. ustedes. Gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero como acostumbramos siempre, nos vamos con un pensamiento. Ya Juan Carlos nos tiró uno y yo lo voy a tirar también otro. Este viene del famoso pintor Pablo Picasso. ¿Se acuerdan? El español, Pablo Picasso. Decía Pablo Picasso, cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. O sea que, en realidad, cuando te dicen que eres viejo, corre a hacer algo para demostrarte a ti mismo y a los demás que tú no eres viejo, que tú todavía puedes seguir haciendo cosas. Así que lo dejo con esa idea y con ese pensamiento y nos seguimos viendo aquí en Silver Talk. Hasta pronto. Hasta Saludos. pronto. Saludos.
Silver Talk, información, consejos y entrevistas para los temas más relevantes para la generación de más experiencia. La generación Silver. Todas las semanas en